Justamente vamos a tomar contacto desde ahora y le agradecemos la amabilidad que tiene con RCR, Red de Comunicación Regional, al senador José Miguel Insulza, el senador por el Partido Socialista. En su momento ha sido secretario general de la Organización de Estados Americanos, el ministro de Estado. Le agradecemos esta comunicación directamente desde Washington, Estados Unidos. Qué gusto saludarlo, senador. Muy amable. Muy buenos días, muchas gracias por esta oportunidad. En primer lugar, me gustaría unas reflexiones acerca de este inesperado fallecimiento de Sebastián Piñera. Usted ha sido amigo de Piñera, ¿no?, desde el ámbito político, pero también desde el ámbito amical. Entonces, me gustaría unas reflexiones en primer lugar, por favor. Bueno, mire, yo sí efectivamente conocí a Sebastián Piñera desde mucho antes de que fuera presidente. Tuvimos una buena relación, naturalmente, con las diferencias que son propias entre gente que pertenece a tiendas políticas muy distintas, ¿no? Pero él era una persona siempre muy accesible, muy afable, y era posible siempre tener un buen diálogo con él. Creo que él realmente es importante recalcar aquí que en los últimos 16 años, es decir, Chile ha tenido había tenido solamente dos presidentes. Si ustedes se fijan, los jóvenes que van entrando ahora a la universidad solo han conocido desde niños como presidentes a Bachelet y a Piñera. Por lo tanto, Piñera no es un personaje intrascendente en nuestra historia, está muy ligado a la historia de Chile. Él fue, yo diría, el único político de derecha conocido y visible que fue opositor a la dictadura de Pinochet, y creo que eso lo favoreció también para ir a veces un poco más allá del seguimiento solamente que le da la derecha en Chile. Era un presidente bastante más popular de lo que muchos reconocían, y jugó un papel muy central en una serie de aspectos en la política chilena, ¿no? Para empezar, por ejemplo, en la última pandemia, él condujo el país de manera bastante notable, y eso hay que reconocerlo. Porque Piñera es un hombre de acción, es un hombre de acción. Él no esperaba pedir las vacunas, él llamaba por teléfono directamente a los presidentes de las empresas que producían las vacunas, y les pedía por favor, etcétera, y naturalmente esa presión hacía que las vacunas llegaran y que Chile haya tenido vacunas en su periodo. Él era un hombre que, ahora, su muerte es una tragedia inesperada, pero a él le gustaba manejar su helicóptero. Él lo manejaba siempre, volaba en todas partes, en todas las direcciones. Alguna vez incluso se quedó sin gasolina en su helicóptero y aterrizó en el medio de una carretera. Así que era un hombre realmente de gran audacia, gran visibilidad, y yo creo que va a ser muy recordado por mucho tiempo, ¿no? Escuchaba ayer declaraciones suyas, señor José Miguel Insulza. Usted decía que ha sido un demócrata en todo el sentido del término, ¿no? ¿Qué vacío le deja a la derecha en Chile? Están ustedes digamos, en orillas no opuestas, pero orillas distantes, pero de una u otra manera usted también indicaba que Piñera era un dirigente que tuvo una conducción política en un sector de la derecha. Entonces la pregunta es, ¿qué ha significado para Bueno, la derecha chilena y qué deja el vacío que le deja a ese sector? mire, dos cosas diría al respecto. Primero, lo que ya señalaba, o sea, para quien diga que Piñera no era un demócrata, o no lo fue siempre, hay que recordar que el año 1980, cuando la dictadura sometió a plebiscito una constitución que nunca regiría completamente, Piñera apareció en la portada de un diario. Era un joven desconocido, un joven prácticamente desconocido, pero que por esas casualidades del destino aparece en la portada de un diario, en una manifestación en contra de esta constitución, una manifestación que organizaba, por cierto, el expresidente Frei Montalva. Por lo tanto, su carácter de demócrata es un carácter que no puede ser negado. Yo creo que no se recuerda en ningún momento en que Sebastián Piñera dijo mejor no tener una democracia. Él estuvo en la democracia desde el primer momento, ¿no? Y la practicó siempre. La practicó para privada. Y además era un hombre que por lo tanto trascendía mucho lo que eran las fronteras de su partido. Fíjese usted que allá por el año, sí, debe haber sido el 2010, ¿no?
un poco antes de eso, él estaba en una situación en que todo el mundo era presidente de su partido y todo el mundo decía que en la próxima reunión de su partido lo iban a echar, porque estaban todos los diputados y todos los senadores en contra de él. Y sin embargo salió de esa reunión ungido como candidato presidencial, su primera postulación presidencial que él perdió la elección con Michelle Bachelet, precisamente. Por lo tanto, ahora, esto a pesar de tener en contra todos los próceres de su partido, por así decirlo. Entonces, era una persona que realmente trascendía eso. Y trascendía eso fundamentalmente porque era muy franco. Él decía las cosas tal como las veía. Él no tenía una gran disposición al cálculo político, sino que simplemente se lanzaba. Hace pocos días atrás, hace pocas semanas atrás, él prácticamente escandalizó a su sector, yendo a la toma de posesión del presidente de Paraguay en el avión del presidente Boric. El presidente Boric lo invitó y él no tuvo ningún problema, se subió al avión y fue. El año 2004 tuvimos una importante reforma del Estado en Chile, promovida por el otro partido de derecha, que es la Unión Nacional, un demócrata independiente. Él no tuvo ningún complejo en plegarse a eso de inmediato, dijo que él quería participar y participó en todas las reuniones en que se discutió en esa reforma, aunque no eran cosas que él hubiera ideado. Tenía eso Sebastián Piñera, una gran espontaneidad, que lo hacía aparecer de pronto en los momentos más complejos con una postura que nadie esperaba, ¿no? ¿Recuerda usted algún capítulo especial en la vida política que le tocó vivir con Piñera? Bueno, en la vida del país, desde luego, el momento más trascendental de Piñera, todavía se lo ha recordado seguramente por mucho tiempo por eso, por el rescate de los 33 mineros que estaban sepultados en una mina del norte, ¿no? Y que todo el mundo, después de ya bastantes semanas digamos, de que se mantuvieran ahí, todo el mundo le aconsejó a Piñera que mejor dejara este tema, que no lo siguiera de manera protagónica, que lo siguiera desde lejos, porque lo más probable es que esto fracasara y esta gente no apareciera nunca. Y Piñera siguió en primera persona haciendo esto. Y se la jugó entero por eso y lo sacó a los 33 vivos de la mina. Pues. Y eso hay que recordarlo, porque en realidad eran muy pocos los que en Chile creían que eso era posible. Lo interesante es una persona que está dispuesta a jugársela por lo que cree que hay que hacer, aunque muchos digan que no es posible. Finalmente deja un vacío para su país. Bueno, yo creo que deja un vacío en la derecha sobre todo, ¿eh? Y en el país en alguna medida, porque en el país porque creo que atravesamos por un periodo político de bastante polarización, y yo creo que Sebastián Piñera no era un polarizador en ningún caso, ¿eh? Él siempre estaba buscando acuerdos, buscaba realmente mover sus fuerzas políticas desde la derecha a la cual pertenecía hacia el centro. Sebastián Piñera fue un demócrata cabal pero al mismo tiempo era un liberal muy liberal, lo que se llama el neoliberalismo. Él creía fundamentalmente en una economía de mercado con la menor cantidad de trabas posible, y esa posición de ser un hombre de derecha, pero al mismo tiempo liberal, atraía a mucha gente y unificaba mucho a sectores importantes de la derecha chilena. Va a ser difícil que encuentren un líder como él. Senador José Miguel Insulza, yo le agradezco infinitamente esta comunicación con RCR, Red de Comunicación Regional. Siempre generoso usted con los medios de comunicación y sé que tiene una agenda bastante apretada en Washington. Gracias por brindarnos estos minutos. Ha sido bueno, yo les agradezco mucho. Quiero decirle que realmente esto que se ha vivido en Chile en los últimos días es una tragedia nacional, primero con unos incendios terribles en que han muerto 120 o más de 120 personas, y de pronto aparece además esta tragedia de la desaparición de un líder importante de la política chilena como Sebastián Piñera. La verdad es que son días muy tristes para Chile, así que yo espero que tal como ha decidido el presidente Boric, va a tener un funeral de Estado como se lo merece a alguien que fue durante 8 años, en 2 periodos distintos, presidente de Chile. Le agradezco la gentileza que ha tenido con nosotros, senador José Miguel Insulza. Buen día, muy amable. Muy buenos días, muchas gracias.